El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. Lunes 16 de marzo de 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se dirigió a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no es estimado en su propia patria. Sin embargo, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario del rey cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara a curar a su hijo que estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen». Pero el funcionario insistió: «Señor, baja antes de que mi hijo muera». Jesús le respondió: «Vete, tu hijo vive». El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Mientras bajaba, sus criados salieron a su encuentro para decirle que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le dijeron: «Ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre». El padre reconoció que era la misma hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él con toda su familia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas que hoy se reúnen en este momento de oración, el Evangelio que escuchamos hoy toca una de las fibras más profundas del corazón humano: la fe, cuando atravesamos momentos difíciles. Este pasaje nos presenta a un padre angustiado, un hombre que llega a Jesús con el corazón lleno de preocupación por su hijo enfermo. No sabemos exactamente cuánto tiempo llevaba enfermo aquel niño, pero el Evangelio deja claro que la situación era grave. El padre había escuchado hablar de Jesús, había oído de sus milagros, de su poder, de su compasión, y cuando supo que Jesús estaba cerca, no dudó en ir a buscarlo. Ese camino hacia Jesús seguramente no fue fácil. Imaginen por un momento el corazón de ese padre. Cada paso estaba lleno de preocupación, de esperanza, de miedo y de fe mezclados al mismo tiempo. Porque cuando se trata de nuestros hijos, cuando se trata de alguien que amamos profundamente, el corazón se vuelve más sensible, más vulnerable. Nos damos cuenta de que hay situaciones que están más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuántas madres y padres que escuchan hoy este Evangelio saben exactamente lo que significa esa angustia? La preocupación por un hijo enfermo, por un hijo que atraviesa dificultades, por un hijo que se ha alejado del buen camino o que enfrenta problemas que parecen demasiado grandes. El Evangelio nos muestra a este hombre acercándose a Jesús con una súplica sencilla pero llena de desesperación: «Señor, baja antes de que mi hijo muera». No hay discursos largos, no hay explicaciones complicadas. Solo un corazón de padre que suplica. Jesús, al principio, pronuncia una frase que parece dura: «Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen». Pero en realidad esas palabras no son un rechazo, son una invitación a una fe más profunda. El funcionario no se ofende, no se va, no se desanima. Al contrario, insiste desde el fondo de su corazón. Y esa insistencia revela algo muy importante. Cuando alguien acude a Dios con sinceridad, con humildad y con esperanza, esa oración nunca se pierde. Jesús entonces pronuncia unas palabras que cambian completamente la historia: «Vete, tu hijo vive». Imaginen ese momento. El padre había venido esperando que Jesús fuera personalmente a su casa. Pero Jesús no va, solo pronuncia una palabra. Y ahora el padre debe tomar una decisión interior: ¿confía o no confía? El Evangelio dice algo muy hermoso. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Ese es el verdadero milagro que comienza a ocurrir. La fe empieza muchas veces así, con una decisión silenciosa en el corazón. Confiar incluso cuando todavía no vemos el resultado. Hermanos, en la vida también hay momentos en los que Dios nos invita a caminar confiando en su palabra, incluso cuando todavía no vemos claramente cómo se resolverán las cosas.
Hace algún tiempo recibimos un mensaje muy sencillo, pero muy conmovedor en este espacio de oración. Lo envió don José Martínez, un hombre de 73 años que vive en San Luis Potosí y que durante muchos años trabajó como conductor de autobuses. Don José contaba que hace algunos años su nieto enfermó gravemente. Fue un tiempo muy difícil para toda la familia. Había días llenos de preocupación, noches sin dormir y muchas preguntas que parecían no tener respuesta. Una tarde, mientras esperaba noticias en el hospital, alguien encendió una transmisión donde se escuchaba el Evangelio del día. Don José dijo que en ese momento escuchó una frase que lo marcó profundamente. Tu hijo vive. Él mismo escribió algo muy sencillo. Sentí como si esas palabras también fueran para nosotros. Desde ese día comenzó a orar cada mañana por su nieto. No era una oración complicada, solo repetía, Señor, en tus manos lo pongo. Con el paso de los días, la salud del niño comenzó a mejorar poco a poco. Don José dice que ese tiempo cambió profundamente su manera de ver la vida. Escribió algo que tocó el corazón de muchas personas. Ese día entendí que la fe no siempre significa ver el milagro inmediatamente, sino confiar en la palabra de Dios mientras el milagro está en camino. Hermanos, esa es precisamente la enseñanza que encontramos hoy en el Evangelio. El padre del niño enfermo tuvo que regresar a su casa sin haber visto todavía la curación. Tuvo que caminar confiando en la palabra que había recibido. Y mientras caminaba, algo maravilloso estaba ocurriendo. La vida comenzaba a abrirse paso nuevamente. Así también ocurre muchas veces en nuestra vida. Oramos, confiamos, esperamos, y mientras seguimos caminando, Dios ya está obrando de maneras que todavía no alcanzamos a ver. Si este momento de oración está tocando tu corazón, te invito también a formar parte de esta comunidad de fe que cada día se reúne para escuchar el Evangelio. Suscríbete al canal Eco de la Misericordia y activa la campanita de notificaciones para que el Evangelio llegue a ti cada día. De esta manera, miles de personas pueden seguir encontrando un momento de paz, esperanza y encuentro con Dios. También puedes escribir en los comentarios tu intención de oración. Puedes pedir por tus hijos, por tu familia, por la salud de alguien que amas o por cualquier situación que estés viviendo en este momento. Muchos hermanos que pasan por aquí leen esas intenciones y oran unos por otros. Así se forma, y cuando muchos corazones se unen en la fe, la esperanza comienza a crecer. Amados hermanos y hermanas, el Evangelio continúa revelándonos un momento profundamente humano. Después de escuchar las palabras de Jesús, aquel padre inicia el camino de regreso a su casa. El texto dice simplemente, el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Pero detrás de esa frase sencilla hay un acto enorme de confianza. Imaginen ese trayecto de regreso. El camino entre Caná y Cafarnaúm no era corto. Había colinas, caminos de tierra, horas de caminata, y mientras avanzaba, el corazón de aquel padre seguramente se llenaba de pensamientos. Tal vez en algunos momentos sentía paz recordando la voz de Jesús. En otros momentos quizás aparecía la duda, ¿y si mi hijo no mejora? ¿Y si no llego a tiempo? Pero aún con esas preguntas, siguió caminando. Eso es precisamente lo que significa la fe. No significa que nunca aparezcan dudas o preocupaciones. Significa seguir caminando aun cuando el resultado todavía no es visible. Muchos de nosotros hemos vivido momentos parecidos. Oramos por algo importante, pedimos con todo el corazón, pero luego debemos seguir adelante mientras esperamos. Esperamos noticias médicas. Esperamos que una situación familiar se arregle. Esperamos que un problema económico encuentre solución. Esperamos que alguien que amamos encuentre nuevamente el buen camino. En esos momentos, la fe se parece mucho al camino de ese padre. Un paso después del otro, sostenidos por la palabra de Dios. Mientras aquel hombre caminaba, algo estaba ocurriendo en su casa. El niño que estaba enfermo comenzaba a mejorar. La fiebre empezaba a desaparecer. La vida volvía poco a poco, pero el padre aún no lo sabía. Hermanos, muchas veces Dios ya está obrando en nuestra historia incluso antes de que nosotros veamos el resultado. A veces el milagro comienza en silencio.
en lugares donde nuestros ojos todavía no alcanzan a mirar. El Evangelio continúa diciendo que, mientras el padre iba de regreso, sus sirvientes salieron a su encuentro. Imaginen ese momento. Tal vez el padre vio a lo lejos a sus criados corriendo por el camino. Cuando alguien corre hacia nosotros en una situación así, el corazón se llena de expectativa. Algo importante está por decirse. Los sirvientes llegaron y dijeron una frase llena de alegría: tu hijo vive. Qué momento tan poderoso debió ser ese. La angustia acumulada durante días o quizás semanas se transformaba de repente en alivio, en gratitud, en asombro. El padre entonces hace una pregunta muy precisa. Pregunta a qué hora había comenzado a mejorar el niño. Y los sirvientes responden: ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. En ese instante el padre comprende algo extraordinario. Era exactamente la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive. La palabra de Jesús había cruzado la distancia. No necesitó viajar físicamente hasta la casa. Su palabra tenía autoridad, tenía poder, tenía vida. El Evangelio concluye diciendo algo muy hermoso: y creyó él con toda su familia. La fe de una persona comienza a iluminar también a quienes están a su alrededor. Esto sucede muchas veces en nuestras familias. Cuando una persona empieza a acercarse más a Dios, cuando una persona comienza a orar, cuando una persona abre su corazón a la fe, poco a poco esa luz toca también a los demás. Tal vez alguien que está escuchando hoy este Evangelio está orando precisamente por su familia. Tal vez una madre está pidiendo por sus hijos. Tal vez un padre está preocupado por el futuro de su hogar. Tal vez un abuelo o una abuela está elevando cada día una oración silenciosa por sus nietos. Dios escucha esas oraciones. Y muchas veces la respuesta comienza de maneras que no imaginamos. Hace poco llegó otro mensaje muy especial que refleja precisamente este poder de la oración familiar. Nos escribió don Antonio Hernández, un hombre de 76 años que vive en Toluca. Durante más de 50 años trabajó como mecánico en un pequeño taller. Don Antonio contaba que uno de sus hijos pasó por un tiempo muy difícil. Había tomado decisiones equivocadas y se había alejado de la familia. Aquella situación causó mucho dolor en el hogar. Durante años, don Antonio y su esposa oraron por él. No siempre veían cambios inmediatos. A veces parecía que todo seguía igual, pero ellos no dejaron de confiar. Cada noche rezaban juntos una oración sencilla. Solo pedían a Dios que cuidara a su hijo y que lo ayudara a encontrar nuevamente el camino. Pasaron varios años. Un día, de manera inesperada, su hijo regresó a casa. Había decidido cambiar su vida, buscar ayuda y reconstruir su relación con la familia. Don Antonio escribió algo muy sencillo pero lleno de sabiduría. A veces Dios tarda, pero nunca llega tarde. Hermanos, esa frase refleja exactamente lo que vemos en el Evangelio de hoy. El padre del niño enfermo creyó antes de ver el resultado. Caminó confiando en la palabra de Jesús. Y cuando finalmente llegó la noticia, descubrió que Dios ya había estado obrando desde el principio. Tal vez hoy el Señor está invitando también a alguien a confiar de esa manera. Tal vez hay una situación que todavía no se ha resuelto. Tal vez hay una oración que parece tardar en ser respondida. Pero el Evangelio nos recuerda algo muy importante. La palabra de Jesús sigue teniendo poder. Cuando Él dice vida, la vida comienza a abrirse camino. Amados hermanos y hermanas, el Evangelio nos deja contemplar una escena llena de esperanza. Aquel padre no solo recibió la noticia de que su hijo había sanado, sino que descubrió algo aún más profundo. La palabra de Jesús había actuado exactamente en el momento en que fue pronunciada. No fue casualidad, no fue coincidencia. Fue la manifestación del amor y del poder de Dios actuando en la vida de una familia que se atrevió a confiar. Cuando el padre comprendió que la curación había comenzado justo en la hora en que Jesús dijo: «Tu hijo vive», su fe se volvió aún más firme. El Evangelio dice que creyó él y toda su casa. Esto significa que aquella experiencia no solo transformó a un hombre, sino que iluminó a toda una familia. Hermanos, muchas veces pensamos que la fe es algo individual, algo que pertenece solo al corazón de cada persona. Pero el Evangelio nos muestra que la fe también tiene una dimensión familiar. Cuando una persona se acerca a Dios con sinceridad,
esa luz empieza a tocar también la vida de quienes están cerca. ¿Cuántas veces en nuestros hogares alguien mantiene encendida la llama de la oración? Tal vez es una madre que cada noche reza por sus hijos. Tal vez es un padre que, aunque guarda silencio, confía en Dios en medio de las dificultades. Tal vez es una abuela o un abuelo que cada mañana ofrece una oración por su familia. Esas oraciones no se pierden. Dios escucha incluso las palabras más sencillas que nacen del corazón. El Evangelio de hoy nos invita precisamente a eso, a confiar en la palabra de Jesús. El funcionario real no vio el milagro en el momento en que Jesús habló. Tuvo que caminar, esperar, confiar. Y solo después comprendió lo que Dios había hecho. Nuestra vida también está llena de esos momentos de espera. Momentos en los que seguimos adelante sin ver todavía el resultado de nuestras oraciones. Pero cada paso que damos con fe abre espacio para que la gracia de Dios actúe. Tal vez hoy alguien que escucha esta reflexión está viviendo precisamente ese tiempo de espera. Tal vez estás orando por la salud de alguien, tal vez estás pidiendo por la unidad de tu familia, tal vez llevas tiempo suplicando a Dios por una situación que parece difícil. El Evangelio nos recuerda que la palabra de Jesús sigue viva. Cuando Jesús dice vida, la esperanza vuelve a levantarse. Cuando Jesús habla, el miedo pierde fuerza. Cuando Jesús toca una historia, incluso lo que parecía imposible puede transformarse. Por eso hoy queremos terminar este momento de oración con una súplica sencilla, confiando en la misma palabra que sostuvo aquel padre del Evangelio. Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti con el corazón abierto. Tú conoces nuestras preocupaciones, nuestros miedos y las situaciones que llevamos dentro. Así como escuchaste la súplica de aquel padre que rogaba por su hijo, escucha también nuestras oraciones. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros hijos, por quienes están enfermos, por quienes atraviesan momentos difíciles. Señor, entra en nuestras casas con tu luz, con tu paz y con tu vida. Enséñanos a confiar en tu palabra, incluso cuando todavía no vemos el resultado. Danos paciencia para esperar, fortaleza para seguir caminando y fe para creer que tú sigues obrando en nuestras historias. Que en cada hogar que escuche este Evangelio hoy, tu presencia traiga consuelo, esperanza y nueva vida. Amén. Hermanos, si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe también en los comentarios una oración sencilla. Señor, en tus manos pongo a mi familia. Muchos hermanos que pasan por aquí leerán esas palabras y se unirán en oración. Que la paz de Dios acompañe tu día. Que su luz guíe tus pasos. Y que nunca olvides que cuando confiamos en la palabra de Jesús, la vida siempre encuentra un camino. Amados hermanos y hermanas, al contemplar este Evangelio hasta el final, descubrimos algo que toca profundamente nuestra vida diaria. El milagro no ocurrió solo para sanar a un niño enfermo. El milagro abrió una puerta para que una familia entera descubriera la presencia de Dios. La fe del Padre se convirtió en luz para todos los que vivían con él. Su confianza en la palabra de Jesús permitió que toda su casa experimentara algo nuevo. Este detalle es muy importante. El Evangelio dice que creyó él y toda su familia. Es decir, el milagro no terminó en la curación física del niño. El verdadero milagro fue que un hogar entero comenzó a caminar con fe. ¿Cuántas veces en nuestras familias sucede algo parecido? A veces una sola persona empieza a acercarse más a Dios. Quizá comienza a escuchar el Evangelio cada día, quizá empieza a orar con más frecuencia, quizá decide confiar más en Dios en medio de las dificultades. Y poco a poco, esa fe empieza a tocar también a los demás. A veces ocurre lentamente, no siempre es inmediato, pero cuando la fe entra en una casa, la atmósfera cambia, las palabras se vuelven más suaves, las preocupaciones se presentan ante Dios, la esperanza comienza a crecer incluso en medio de las pruebas. Por eso este Evangelio también es una invitación para cada familia que hoy escucha esta reflexión. Dios quiere entrar en nuestros hogares, no solo en los momentos de celebración, sino también en los momentos de dificultad, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas económicos, cuando hay tensiones familiares o preocupaciones por el futuro. Jesús no se mantiene lejos de esas situaciones.
Él entra precisamente allí donde el corazón humano necesita esperanza. El padre del Evangelio llegó a Jesús con una súplica muy concreta. No pidió riqueza, no pidió éxito, no pidió reconocimiento, pidió vida para su hijo. Ese gesto nos recuerda algo esencial. Cuando acudimos a Dios con amor por quienes amamos, nuestra oración tiene una fuerza especial. Muchos padres y madres que escuchan hoy este Evangelio saben lo que significa orar por los hijos. Es una oración que nace desde lo más profundo del corazón. Hay padres que oran por la salud de sus hijos. Otros oran para que encuentren buen camino. Otros piden por su seguridad, por su trabajo, por su futuro. Esas oraciones, aunque a veces parezcan simples, tienen un valor inmenso ante Dios. Hace algún tiempo recibimos un mensaje que reflejaba precisamente esta fe perseverante en la familia. Nos escribió doña Carmen López, una mujer de 78 años que vive en Querétaro. Durante gran parte de su vida trabajó vendiendo comida casera desde su casa para ayudar a sostener a su familia. Doña Carmen contaba que uno de sus nietos atravesó un periodo muy complicado cuando era joven. Se había alejado de la familia y había comenzado a tomar decisiones que preocupaban mucho a todos. Durante años, doña Carmen mantuvo una pequeña rutina cada mañana. Antes de comenzar sus actividades, encendía una vela frente a una imagen de Cristo y hacía una oración por su nieto. Ella misma escribió algo muy sencillo. Yo no sabía cómo ayudarlo, pero sabía que Dios sí podía. Pasaron varios años sin cambios aparentes. Sin embargo, un día su nieto decidió regresar a casa y buscar ayuda para reconstruir su vida. Hoy trabaja, tiene una familia y mantiene una relación cercana con sus abuelos. Doña Carmen escribió algo que tocó profundamente a muchas personas. Yo solo sembré la oración. Dios se encargó del resto. Hermanos, esa historia refleja perfectamente lo que vemos en el Evangelio de hoy. El padre sembró confianza en la palabra de Jesús, caminó sin ver aún el resultado, y cuando llegó el momento, descubrió que Dios ya estaba actuando. Tal vez hoy alguien que escucha este Evangelio está viviendo un momento parecido. Tal vez estás orando por algo que todavía no cambia. Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta. El mensaje de hoy es claro. Sigue confiando. Dios no ignora las oraciones de un corazón sincero. A veces la respuesta llega de maneras que no imaginamos. A veces tarda más de lo que esperamos. Pero cuando Dios actúa, lo hace en el momento perfecto. Por eso, este Evangelio también nos invita a preguntarnos algo muy importante. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Muchas veces buscamos seguridad en nuestras propias fuerzas, en nuestros planes o en nuestras soluciones humanas. Pero hay situaciones en las que descubrimos que nuestras fuerzas no son suficientes. Es en ese momento cuando la palabra de Jesús puede convertirse en nuestro verdadero apoyo. Tu hijo vive. Esa frase que Jesús pronunció hace siglos sigue resonando hoy en la vida de muchas personas. Es una palabra que trae vida, esperanza y confianza. Cuando Jesús habla, la desesperación comienza a perder fuerza. Cuando Jesús habla, el miedo se transforma en esperanza. Cuando Jesús habla, el corazón encuentra paz. Por eso, hoy queremos terminar este momento de reflexión elevando juntos una oración sencilla. Señor Jesús, hoy recordamos la fe de aquel Padre que confió en tu palabra. Muchas veces nosotros también caminamos con preocupaciones en el corazón, llevando ante ti las situaciones de nuestra familia. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros hermanos y por todas las personas que amamos. Tú conoces sus luchas, sus necesidades y sus caminos. Señor, entra en nuestros hogares con tu paz. Lleva consuelo donde hay tristeza. Lleva esperanza donde hay preocupación. Lleva vida donde parece haber cansancio o desánimo. Enséñanos a confiar en tu palabra, incluso cuando no vemos todavía el resultado. Danos paciencia para esperar y fortaleza para seguir caminando. Que cada familia que hoy escucha este Evangelio pueda experimentar tu presencia en medio de su vida diaria. Que nuestras casas se conviertan en lugares donde habiten la fe, la esperanza y el amor. Amén. Hermanos y hermanas, antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo que fortalece esta comunidad de oración. Si esta reflexión te ha acompañado hoy,
Escribe en los comentarios una intención por tu familia. Puede ser el nombre de tus hijos, de tus padres, de alguien que esté enfermo o de una situación que estés atravesando. Muchas personas que pasan por este espacio leen esas intenciones y oran unas por otras. Así se forma una cadena de oración que atraviesa ciudades, países y corazones. Y cuando muchos corazones se unen en la fe, algo hermoso comienza a suceder. La esperanza crece, la fe se fortalece y la luz de Dios sigue iluminando la vida de quienes confían en Él. Que el Señor bendiga tu hogar, que cuide a tu familia y que su palabra siga guiando cada paso de tu camino.